Bueno, luego de que Carolina nos cuenta de qué habla Kundera, yo quiero saber de qué habla Carolina en su poesía. Yo te invito, Carolina, a que nos regales un trozo de tus escritos, de tu poesía, y claro, a todos los oyentes. Claro que sí, pues a pesar de que hace días pues como que uno por la cotidianidad, las labores, el estudio, el trabajo, muchas veces también se deja absorber un poquito por esas labores y deja un poquito abandonado lo que es esto del arte, por ejemplo. Quiero compartirles algo que escribí hace días y es así: ¿qué suena dentro de la imagen? ¿Acaso es el sonido del color o el color de un sonido? Sí, hay un ocaso con el filo de un número y el líquido fosforescente. Su mezcla se hace tan olorosa como aquel ventarrón de hojas viejas. Él se hunde, se entierra dentro del tejido de la energía. ¿Y qué hay? Se llevó el azul profundo, ese azul que se pinta de negro al quemarse con su calor. Los charcos fríos, las sierras color naranja, palillos huecos dentro de su tela y el ojo de un pájaro enterrado en una piedra, una pestaña en una rama, una uña en una huella. Sí, es el ocaso del número de 4 a 6. Ese es un poco de lo que yo escribo. Una pregunta que acostumbramos a encontrar en algunos libros y que hacemos constantemente algunos de los poetas que hemos invitado al programa de Sopa de Letras es si cada uno de ustedes cree, y en este caso tú, Carolina, crees que se podría vivir sin escribir, y también crees que un verso podría cambiar el mundo. Yo creo que ahí empezaríamos a hablar también un poquito de cómo la poesía es lógica, cómo un verso, yo no puedo, como ahorita veníamos hablando, yo no puedo escribir un verso por escribir, o sea, sin meterle, o sea, ser como muy redundante, no puedo hacerlo. Yo tengo que meterle, tal vez no una lógica, tal vez una filosofía, algo coherente, ¿cierto? Un verso puede cambiar el mundo. Y yo creo que hemos visto en diferentes autores cómo han plasmado, por ejemplo, Miguel Hernández, cómo ha plasmado esos escritos y cómo hasta ahora han creado también música, cómo han hecho muchas cosas con esos poemas. Entonces yo creo que sí, una frase, un verso en un poema puede cambiar hasta la vida de alguien. Y algo muy hermoso que yo notaba ahorita cuando leías tu poema es como a través de la poesía, que muchos podrían decir que son simples letras juntas o simples palabras juntas, uno también puede llegar a ver imágenes, y uno también puede llegar a captar un montón de cosas con todos los demás sentidos, no simplemente el oído o la vista a través de lo que uno lee o escucha, sino cómo se pueden captar sonidos, cómo se pueden captar olores, imágenes. ¿Qué tan recurrente es eso en la poesía que tú escribes? Yo creo que eso es el punto central de mi poesía, las imágenes. Esos días hablaba con alguien y viendo una imagen me produjo escribir una cosa espectacular. O sea, yo soy una de las personas que en su soledad escribe mucho, y en ese punto de soledad yo creo que uno empieza a observar, y era lo que yo ahorita les comentaba, de lo que cuando yo escribo, no escribo más allá de lo fenoménico. Entonces llego al punto en el que, bueno, los fenómenos me sirven, pero puedo llegar al punto de meterme más allá del fenómeno y mirar más allá de los detalles. Entonces ahí empieza el proceso de observación y de ahí se crean imágenes. Yo creo que las imágenes son el punto central en lo que yo escribo. Bueno, digamos, de la mano de ese asunto que tú narras como muy desde la construcción, yo te preguntaría, Carol, desde más allá, o sea, la sensación en sí. Es decir, uno conoce poetas del dolor, poetas de la tristeza, de la angustia, y algo pues que es muy, digamos, muy general, y es como la capacidad de asombro
por ciertas cosas. Entonces yo preguntaría qué le duele a Carolina, qué le asombra a Carolina, qué le molesta a Carolina, y que uno pueda, digamos, verlo permeado en esa poesía. Yo creo que no es tanto dolor, no es dolor. No me gusta escribir desde el dolor, eso es lo que no me gusta. Yo hago de mi poesía una descripción, y es una descripción tal vez de un mundo abstracto, de un mundo del que yo percibo. Yo soy muy amante del tejido superior, del universo. Entonces generalmente, no sé, tengo como una conexión, esa energía vital que me produce el universo a escribir es grandioso. Yo creo que una de las cosas por las que yo empecé también a escribir mucho era porque desde pequeñita, antes de irme a dormir, tenía la necesidad, porque se convirtió en una necesidad o un vicio, no sé cómo se llama, en poner los pies en la pared y acostarme al lado de la cama y mirar por la ventana. Cuando yo miraba a la ventana se podían ver las estrellas, y ahí empezaba como a preguntarme ¿por qué es todo esto? Empecé a preguntarme ¿por qué la casa del vecino? ¿Por qué este cuerpo? ¿Por qué este techo? ¿Por qué esta ventana? Entonces yo creo que el universo ha sido una inspiración grandiosa para mí, lo que son las estrellas, los planetas, incluso como podían ver ahorita en el poema de entrada. Yo tengo la costumbre de llamarle a mis poemas de llamarlos por los planetas. Tengo poemas, por ejemplo, Júpiter, Andrómeda, Orión, Antares. Me gusta siempre llamarlos así porque siento que son como los padres que me dirigen a la hora de escribir. Eso es. Como todos sabemos, los rumbos de los poetas son muy diferentes. Uno se pone a leer a Pedro Salinas y encontramos esas figuras, esos recuerdos, esas formas que hacen presencia pues en el poema constantemente, y que son punto de partida para muchos escritos y para la poesía de varias personas, en este caso de Carolina. Y sabiendo y entendiendo que los espacios son tan importantes, Carolina, ¿en qué país o en qué lugar del mundo tú vivirías el exilio? En Alemania. Yo me iría para Alemania. Creo que es un lugar, o sea, yo creo que todos interiormente imaginamos siempre un lugar especial, un lugar en el que nos soñamos estar. Y yo creo que Alemania es uno de los países que reúne todos esos elementos que yo sueño en ese mundo. Entonces me iría para allá, para Alemania. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer. Si a usted le gusta la poesía, le tenemos una invitación. Escuche Poesía Universal, programa dedicado a difundir la obra de los más importantes poetas del mundo. Poesía Universal, todos los jueves a las 10 de la noche en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Voces del Alma Mater llegan a usted a través de la señal de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Andrómeda. Combinación reversible de la propiedad. Decisión de cansancio al nombrarse en cantidades textuales. Cansada, aumenta las letras de forma cursiva. El agotamiento de la pluma descansa en cada final. Escucha melodías que desafinan el recuerdo. Al llegar a la masa craneal, pinta en negro. No deja atrás los ensueños. El golpe aterriza en un platillo. Un momento de calor se desliza por cada espacio de sus piernas. Pronto la energía tiembla en mitad de sus delgados plásticos verdes, en vista de pieles claras.
La falta embarga la tranquilidad. Al pasar cada hoja en tinta, un débil movimiento en pausa la sujeta de sus brazos. No cree. La inseguridad toma relación en pensamiento al caer desde el solitario tren. Se halla sentada. Teme caer de allí con la velocidad helada que atraviesa cada espacio de sus cabellos. Palpa su rostro. Ella pregunta en observación interior. ¿Qué ríe? Es la máscara enredada en crema deseosa. Pero aún pregunta si aquel secreto volverá a esconder más adentro de su desconocida profundidad. Caminando aquellas veloces llantas, se dirige hacia la puerta de salida, para que sus huesos caigan con rupturas en la suavidad verdosa. Ahorita cuando mencionabas sobre el proceso de escribir y sobre el proceso también de leer, me preguntaba si hay alguna disciplina o alguna forma cotidiana para todo lo que escribes. Es decir, si te trazas a escribir siempre un poema, escribir todos los días, o si es algo que simplemente aparece y se da. Yo les mencionaba a ustedes ahorita de que muchas veces uno se deja succionar por las tareas cotidianas, las labores. Hay veces por el tiempo que uno maneja, tanto con los trabajos de la universidad u otras cosas que uno maneja, puede llegar a descuidar este tipo de ejercicios. Pero yo creo que no es tanto como elaborarlo diariamente. Por ejemplo, yo lo hago mucho antes de irme a acostar. O no tanto de plasmarlo. Yo creo que uno piensa en ideas y después las agarra con el lápiz. Entonces eso es lo que yo generalmente hago antes de irme a acostar. Siempre uno como que trata de plasmar esas ideas que a veces se le vienen en el transcurso del día a la cabeza. Eso es lo que yo hago. Bueno, desafortunadamente se nos agota el tiempo en esta primera parte. Ya creo que continuaremos haciendo otro programa con Carolina porque hay mucho de qué hablar. Y ya nos vendremos pues de Júpiter hacia acá, hacia la Tierra, hacia Río Negro, a mirar qué es lo que está pasando con la poesía aquí en Río Negro, y vamos a darle como un vistazo de la mano de Carolina a este asunto en el próximo programa. Feliz tarde para todos. Yo quiero darle las gracias a Carolina y le quiero contar a los oyentes que no creemos que vamos a hacer un segundo programa con Carolina, sino que ya es algo seguro, para tocar un tema muy importante, y es algo que estamos trabajando nosotros no solamente aquí en cabina, sino por fuera, que es la poesía joven, no solamente en Río Negro, sino en el oriente antioqueño. Muchas gracias a quienes nos escuchan, a Daniel Escobar en el máster y a Carolina por su presencia. Recordamos a todos nuestros oyentes de nuestro grupo en Facebook como Sopa de Letras, para recibir sus sugerencias, para que compartamos poesía y para que hagamos esa crítica y creemos palabra, creemos sociedad con palabra a partir de la poesía. Los recuerdo escucharnos todos los jueves a las 2:30 aquí por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, y que tengan una muy buena tarde. En un jardín de Nueva Delhi, las flores y las hojas ordenan el espacio en un liviano acuario de colmenas donde tiembla el color. Hasta aquí, Sopa de Letras, un espacio para alimentar el alma, porque la poesía es una cuestión del corazón que la razón no entiende.